La primera intervención va a ser de Dolores Castrillo, que es psicoanalista, está a mi izquierda, es de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y es docente del nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos en Madrid, también catedrática de Filosofía, en estos momentos en excedencia. Tiene varias publicaciones, entre ellas una muy interesante que recomendamos vivamente y que tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema que vamos a abordar esta tarde y que estamos abordando a lo largo de estos días. Y es la que apareció publicada en ese volumen colectivo, coordinado por Jacinto Rivera y María del Carmen López, publicado por la UNED, se llama El cuerpo, perspectivas filosóficas, y el artículo de Dolores es el estatuto del cuerpo en psicoanálisis, del organismo viviente al cuerpo gozante. Lo recomendamos encarecidamente y sin más, le damos la palabra a Dolores Castillo. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, yo quiero agradecer a David, a Amanda y a Teresa Oñate la invitación que me han hecho a participar en este curso, tanto por el interés que tiene para mí su temática, como por la posibilidad que me brinda de establecer una interlocución con la filosofía desde el campo del psicoanálisis. Aunque, bueno, al mismo tiempo de reconocer que siento cierto temor a que en un curso pensado por y para filósofos, pues mi intervención vaya a resultar, como decía ayer Gabilondo, en un tipo por significante muy ingenioso, muy agudo, no tanto singular como singularizado. Es decir, hablar de psicoanálisis en un campo como este, pues no cabe duda hablar desde un lugar que como tal es excéntrico con la filosofía. Pero como no por ello el psicoanálisis deja de tener bastantes puntos tangenciales con ella, pues por eso he aceptado el reto con gusto, a pesar de mis ciertos errores. Bueno, de los varios términos que se proponen a la reflexión en este curso, yo he escogido ceñirme solo a uno, el cuerpo. El cuerpo tomado no desde el ángulo del cuidado de sí, que ha sido un poco la tónica del resto de los ponentes, sino desde otro ángulo que está latente y que ayer me sugirió Gianni Mattino en su interesante conferencia, cuando lanzó, después de esa, lanzó una pregunta que a mí me resultó especialmente interesante. Se preguntaba si cuando Foucault empezó a hablar del cuidado de sí, esto no estaría ligado a que él ya tenía en sí mismo la experiencia de la enfermedad del sí. Es muy posible, como Ángel Gabilondo le respondió, que el descubrimiento de la corporeidad de Foucault no tenga que ver solo con la enfermedad, pero acuerdo con Mattino en que esta no debió de ser ajena a su preocupación por el cuidado de sí. No obstante, lo que a mí me interesa resaltar, más allá de Foucault, en el caso concreto de Foucault, es que la preocupación por el cuidado de sí, en relación al cuerpo, solo es pensable desde un trasfondo que está siempre latente, el de la enfermedad. La enfermedad tomada no solo como aquella o aquellas que pueda padecer el cuerpo de tal o cual sujeto, sino desde el trasfondo del cuerpo humano, del cuerpo del hombre, como un cuerpo enfermo como tal. Aunque se insiste con razón en la vertiente afirmativa de la filosofía nietzscheana, no hay que olvidar que Nietzsche fue un pensador trágico y que él mismo decía: el hombre es un animal enfermo. El psicoanálisis se inscribe en esta tradición y, en cierto modo, podría decirse que todo lo que ha sido el desarrollo del psicoanálisis no es más que un intento por indagar hasta sus últimas consecuencias esta cuestión. ¿Por qué el hombre es un animal enfermo? Y más precisamente, ¿por qué el cuerpo del hombre es un cuerpo del que puede decirse que está enfermo como tal? Bueno, obviamente no ignoro que en un medio deleuziano, como este, las críticas al psicoanálisis por su negativismo, su hegelianismo, su cristianismo, su purerismo, bueno,
cuento con ellas. Pero mi propósito hoy no es defenderme de estas críticas, sino hablar del cuento. Y tratar de argumentar por qué el psicoanálisis puede hacer una afirmación tan rotunda como esta, de que el cuerpo del hombre como tal es un cuerpo enfermo. Voy a partir de un comentario que hizo ayer Ángel Gabilondo, en esa conferencia tan viva y tan sugerente que nos dio, pero con la que, en un punto preciso, yo no puedo por menos de manifestar mi desacuerdo. Él decía, no tenemos un cuerpo, y se extrañaba de que la gente hable de su cuerpo como algo que tiene, porque le parece una expresión bastante desafortunada y un tanto chusca. Pero la lengua es cerca y no se somete con facilidad a las correcciones que al filósofo le gustaría imponer. De hecho, ninguno de nosotros, que yo sepa, tampoco los filósofos, y creo que tampoco Ángel Gabilondo, dicen soy un cuerpo, sino que dice soy, pero tengo un cuerpo. Lacan se ha tomado muy en serio esta expresión de la lengua común y se pregunta por qué no decimos que somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Para él, esta expresión de la lengua, que considera fundamental, cuestiona la idea ingenua de que estaríamos en una relación de inmediatez con nuestro propio cuerpo, de modo tal que identificaríamos nuestro ser a nuestro cuerpo. Al concluir uno de sus últimos seminarios, titulado El síntoma, escrito con H intercalada, que es una nueva definición del síntoma, donde suele transitar por el psicoanálisis dejándose llevar por la mano de Joyce, no de Freud, sino de Joyce, Lacan se dirige a su auditorio diciendo: es preciso que ustedes capten lo que les he dicho de la relación del hombre con su cuerpo, y que depende enteramente de que el hombre dice que él tiene un cuerpo, su cuerpo. Ya decir su, entre comillas, es decir que lo posee, como un mueble, por supuesto. Y prosigue. Eso no tiene nada que ver con lo que sea que permita definir estrictamente al sujeto, el cual, el sujeto, solo se define por estar representado por un significante para otro significante. Así pues, no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, como si se tratara de un mueble, precisa Lacan. En algunos casos lo cuidamos con esmero, hasta la adoración. En otros lo abandonamos o incluso lo maltratamos. Pero en todo caso, no somos un cuerpo. Hay una falla de identificación entre el ser y el cuerpo. Y lo que funda que digamos tengo un cuerpo, tomando nuestro cuerpo como un atributo en lugar de tomarlo como nuestro ser mismo, es, nos dice Lacan, que somos sujetos del significante y como tales estamos disjuntos del cuerpo. ¿Cómo pensar esta disjunción del cuerpo y el sujeto en tanto sujeto del significante? Pensemos en un niño que aún no nace, es más, que ni siquiera ha sido engendrado. Sin embargo, en el significante, en el discurso del otro, en las palabras de los otros, ya existe como sujeto. Tal hombre o tal mujer hablan del hijo que todavía no ha nacido, proyectando sobre él sus expectativas, haciendo de él un polo de tales o cuales atribuciones. Por ejemplo, de él se dirá: será el niño que venga a cubrir el vacío afectivo que siento. O será el niño que venga a salvar mi matrimonio, que se va a pique. O será el niño que venga a darle la puntilla definitiva. En suma, aún antes de nacer, ese niño ya existe como sujeto en la palabra, en el discurso de otro. Así pues, puede decirse que, en cierto modo, el sujeto está ahí, en la palabra, antes de tener un cuerpo, antes de nacer. Y también está ahí cuando ya no existe más el cuerpo, cuando ha muerto. Más allá de su cuerpo, el sujeto queda inmortalizado en la inscripción de la sepultura,
o de la urna, cuando el cuerpo ha sido incinerado. Y sobre todo, queda inmortalizado en la memoria de quienes lo conocieron, en las palabras, en los significantes que hablan de él y lo representan. Por tanto, la duración del sujeto, en cuanto que soportado en el significante, excede la duración de su cuerpo. Y es porque el lenguaje asegura este más allá, que es la anticipación del sujeto antes de que nazca su cuerpo, y la eternización en los significantes después que ha muerto, por lo que el cuerpo está disjunto del sujeto. Creencias tan arraigadas como la inmortalidad del alma no son pensables más que por el hecho de que el significante hace el ser del sujeto como independiente del cuerpo. Sin duda, se dirá con razón que este dualismo metafísico entre el cuerpo y el alma está hoy más que caduco. Pero, ¿implica esto que la disyunción no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, esté igualmente caduca? Lejos de ello, el discurso capitalista, en su alianza con la ciencia y con la técnica, a propósito de la cual Heidegger reveló que no supone el fin de la metafísica, sino su culminación, ha llevado esta disyunción entre el ser y el tener un cuerpo a su extremo más radical. Se tiene un cuerpo como se tiene un mueble, decía Lacan. A lo que podríamos agregar, hoy se posee un cuerpo como se posee un capital. El ideal de un cuerpo perfecto, convertido tantas veces en un imperativo tiránico, segregador, no hay que ponerlo solo a la cuenta de nuestro narcisismo. ¿Quién no ve que al cuerpo se lo considera hoy como un capital? Se lo diseña y se lo utiliza en la industria de la moda hasta el extremo de empujar a sus portadoras a graves enfermedades. O se lo entrena y se lo dopa en el deporte hasta el paroxismo. Y así en un sinfín de ejemplos. Y es que el cuerpo es un capital al que hay que hacer producir más y más beneficios, no importa a costa de qué. Lo que vale un cuerpo es el título de un excelente y estremecedor reportaje que tuve ocasión de ver hace unos días en la cadena 2 de televisión. Aquí no se trata solo del cuerpo tomado en su unidad como un capital que debe rendir beneficios, sino que lo que está sobre el tapete son partes del cuerpo, trozos, órganos que se intercambian en el mercado negro y cuyo valor se cuantifica en euros contantes y sonantes según la calidad del producto. El donante de semen recibe más o menos entre 100 y 200 euros por cada donación. No recuerdo la cifra exacta, pero sé que me pareció bastante barato. El precio varía en función del número de espermatozoides que aporta, realmente. La donante de óvulos, cuyo cuerpo ha sido sometido previamente a un tratamiento de hormonación no exento de ciertos riesgos, con el fin de hacerlo producir mayor número de óvulos, recibe entre 1.000 y 2.000 euros, en proporción a la cantidad de. ¿Y un riñón cuánto vale? Lo que dice su propio nombre, entre 150.000 y 200.000 euros. Se dirá que si sus portadores se desprenden de sus órganos a cambio de dinero, no es por gusto, sino premiados por la necesidad. Lo cual es tan cierto como que, por más apremiante que fuera la necesidad, esta venta de un trozo del propio cuerpo sería impensable si el sujeto experimentase su cuerpo no como algo que tiene, sino como su ser mismo. La ciencia, en su alianza con el capitalismo, lleva hasta su extremo más radical esa disyunción entre ser o tener un cuerpo. Lo lleva hasta el punto de que ésta se da en lo real y no meramente en la vivencia subjetiva. Y es por esta disyunción, como dice Lacan, que relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que se expresa
en el uso del verbo tener. Pero esta disrupción que la ciencia radicaliza es constitutiva del ser hablante. El hecho de que no podamos identificar nuestro ser con nuestro cuerpo es debido a la acción del significante, del lenguaje. Al hecho de que si bien el lenguaje nos constituye como sujetos, esta mañana Amanda formulaba esta pregunta, ¿hay sujetos en el lenguaje? Bueno, no lo hay, es el lenguaje que nos constituye como sujetos. Pero si bien el lenguaje nos constituye como sujetos, al mismo tiempo nos separa del cuerpo. Nos imposibilita vivirlo como algo que haría uno con nuestro ser. Tenemos aquí un principio que está presente en la crítica constante, que de modo implícito unas veces, explícito otras, Lacan hace de la fenomenología del valor cognitivo, la cual trata de restituir la connaturalidad del hombre al mundo, centrándose en la presencia en el mundo del ser humano en, por y a través de su cuerpo. Al presupuesto de Merleau-Ponty de que el ser y el cuerpo harían uno, Lacan objeta que la acción del significante impide justamente este sueño de unidad. Con mayor razón, desde esa perspectiva, puede entenderse la radical distancia del psicoanálisis con el conductismo. La consideración del comportamiento en términos de estímulo-respuesta, anulando toda introspección, tiene como presupuesto no ya solo la equivalencia del ser y del cuerpo, sino la aniquilación de la noción de sujeto. Por eso definía Lacan la psicología de este modo. Dice, la psicología resolvió el problema del sujeto eliminándolo. Eso es lo que hace el conductismo. Entonces, el conductismo conlleva esta idea, no solo la aniquilación de la noción de sujeto, sino la confusión del ser humano con un organismo viviente. He hablado antes de la disjunción ser-tener un cuerpo. En realidad, esta disjunción se retrotrae a esa otra. Ser un organismo, tener un cuerpo. El sujeto que vive su cuerpo como algo distinto de su ser no puede ser considerado en modo alguno como un mero organismo, porque al constituirse como tal en el lenguaje, queda afectado por lo que es el efecto primario y fundamental del lenguaje sobre el cuerpo, a saber, un efecto de desnaturalización. Recuerdo hace muchos años que yo escuché a Gianni Battimo en el Círculo de Bellas Artes, en una conferencia sobre el cuerpo, donde él hablaba del cuerpo como desnaturalizado. Y hay que decir que el psicoanálisis se acuerda plenamente con esta idea del cuerpo como desnaturalizado. El cuerpo, el lenguaje tiene un efecto de desnaturalización sobre el cuerpo. Lacan habla incluso, el lenguaje, la cultura en general, tiene un efecto de desnaturalización sobre el cuerpo. Lacan habla incluso de desvitalización, de mortificación, que era cristiano, ya lo sé, pero bueno, vamos a ver por qué habla de mortificación, antes de precipitarnos a crucificarlo. Bueno, nada más venir al mundo, la cría humana es capturada por la red del lenguaje que le preexiste. Este punto es central. El lenguaje preexiste a nosotros. El lenguaje está ahí antes de que nosotros vengamos. A partir de esta captura, su relación con su propio cuerpo y con el de los demás ya no va a ser una relación puramente natural. El lenguaje tiene un efecto de desnaturalización sobre todo. Incluso decía de desvitalización. Lo vemos incluso en los animales domésticos. No poseen la misma exuberancia vital que los animales salvajes. Su instinto está un tanto apagado, trastornado. Yo tenía una perra que era completamente anoréxica. No quería comer. Y solo conseguía hacerla comer cuando le retiraba el plato de la comida. Entonces ahí lo deseaba multiplicado por 3. Por eso digo que cuando el organismo viviente está tocado por el lenguaje, se vuelve un poco neurótico. Un poco neurótico porque están como nosotros, en nuestro mismo baño de lenguaje. Cada vez que un significante atrapa a un organismo viviente, este se transforma en un cuerpo que queda desnaturalizado.
afectaba de una pérdida que es la pérdida del goce natural de la vida. Goce, como tal, es para nosotros un misterio. No sabemos lo que es. Y por eso Lacan podría preguntarse, ¿goza una ostra? En el ser humano, ninguna función corporal, por más vital que sea, es una función puramente natural, ni tampoco procura automáticamente el bienestar. El acto más simple, el de comer, por ejemplo, en modo alguna es equivalente a lo que sería la satisfacción de una necesidad instintiva, sino que el comer aparece en el hombre rodeado de rituales y en tantas ocasiones cargado de síntomas, como la bulimia y la anorexia, que no por casualidad hace una epidemia en las sociedades del capitalismo desarrollado. Enfermedades que serían impensables si el acto de comer fuera un acto meramente simple. La actividad sexual, por supuesto, no escapa a esta regla. Lejos de ser un instinto destinado a la respuesta a la reproducción, la sexualidad en el ser humano es una compleja actividad que siempre es motivo, al menos, de complicadas maniobras. Y fuente no solo de placer, como nos vende la sexología al uso, sino también fuente de angustia, de síntomas y de displacer. Dicho de otro modo, por el hecho de que habla, las necesidades biológicas y el instinto que se había llamado a satisfacerlas quedan profundamente trastocadas en el hombre, perdidas en su naturalidad biológica, para transformarse en eso que Freud denominó pulsiones, significando que son pulsiones parciales. Pulsiones que ya nada tienen que ver con lo que sería el instinto del organismo animal ni el modo en que el organismo animal se satisface, sino que introducen en el cuerpo una otra satisfacción, una rara satisfacción para la que Lacan inventó el nombre de goce y que quiere distinguir del término de placer. Goce es una extraña satisfacción que procura no solo el placer al sujeto, que no solo contenta al sujeto, sino que a veces también incluye su más allá. Una satisfacción mortífera que ya no contenta al sujeto, sino que le hace sufrir. Tenemos un paradigma de lo que es esto que Lacan llama goce, esta extraña satisfacción que no solo contenta al sujeto, sino que también le puede hacer sufrir, en lo que es, por ejemplo, el síntoma de la adicción, de la drogadicción. Es un ejemplo hecho como para mostrar que efectivamente en el ser humano hay un tipo de satisfacción que al mismo tiempo que proporciona al sujeto un cierto placer, lo lleva más allá del placer, en una satisfacción que ya no es placentera, que ya no le contenta, sino que le hace sufrir y que linda con la muerte. Y es para este entramado entre eros y tánatos para lo que Lacan inventó el nombre de goce. Y por tanto digo, el lenguaje, al mismo tiempo que desnaturaliza al ser humano, al mismo tiempo que lo priva de esto que para nosotros es un misterio, que sería el goce puramente animal, el goce natural de la vida, el goce instintivo, introduce en el sujeto un otro modo de gozar específico del ser parlante que ya nada tiene que ver con este goce de la vida. Podemos concluir, pues, que para el ser humano hay un encuentro traumático que es el encuentro entre el organismo viviente y la lengua. Este encuentro tiene un carácter traumático per se. Puede decirse, el auténtico trauma originario, ya que, como efecto de este encuentro, el ser humano queda exiliado del mundo animal para constituirse como sujeto de la palabra. A partir de este encuentro, el organismo pierde su estatuto original y en su lugar se produce una construcción muy compleja que denominamos cuerpo. Es importante entonces volver a marcar la distinción que el psicoanálisis establece entre el organismo y el cuerpo. Se identifica de modo espontáneo el cuerpo del ser viviente. Por ejemplo, creo que en Aristóteles, Teresa me dirá, encontramos esta identificación.
Lacan, sin embargo, introduce esta distinción fundamental. El animal es un organismo, el hombre tiene un cuerpo. Un cuerpo, ese cuerpo que tenemos y no que somos, que además es una construcción. Voy a la segunda parte de la conferencia que le he titulado La construcción del cuerpo. Plantear que el cuerpo es una construcción quiere decir que no se nace con un cuerpo. Dicho de otro modo, que el cuerpo no es primario, es algo que se construye. El viviente no es el cuerpo. La idea de que lo viviente no basta en la especie humana para hacer un cuerpo es una constante en la enseñanza de Lacan. Y hay diferencias en relación a esta constante. Según las etapas de la enseñanza de Lacan, se pueden apreciar diferencias importantes. Pero bueno, en la primera etapa, que es en la que yo me voy a centrar ahora, y que podemos situar en el escrito titulado El estadio del espejo como formador del yo, Lacan considera que para que haya un cuerpo hace falta un organismo viviente más una imagen, junto con un auxilio de la palabra, junto con un auxilio de lo simbólico. La unidad del cuerpo como algo que se tiene y en lo que podemos reconocernos no es algo con lo que vengamos al mundo, con lo que nazcamos, no procede del organismo, sino de una construcción en la infancia de la imagen corporal. Es decir, el sentimiento de unidad del cuerpo, sentimiento, y esto es fundamental, que es a su vez la primera matriz del sentimiento de yo, del sentimiento de identidad personal, no es algo primario, no es algo con lo que se nace, sino que se construye a partir de una imagen. El sentimiento de la unidad del cuerpo viene, según Lacan, de una gestalt visual, de la aprehensión por el sujeto de la imagen unificada de su cuerpo en el espejo. El punto de partida de Lacan se basa en su experiencia como psiquiatra, después veremos por qué, pero también en una observación, en cierto modo, empírica, una observación que puede hacerse en la vida cotidiana. No se trata de que nos pongamos ahora a observar a los bebés como si fueran ratones de laboratorio, pero observemos a un niño, más o menos, entre los 6 y los 18 meses, colocado por vez primera ante el espejo. Vemos que se dibuja en su rostro una expresión jubilosa, una cara como sonriente, aunque no exenta de cierta extrañeza. ¿Por qué este júbilo? La hipótesis de Lacan es que este júbilo se debe a que el espejo le devuelve al infans algo que él no tiene, que el sentimiento de su unidad corporal. Para construir esta hipótesis se apoya en las consideraciones del biólogo Volk. Volk ha destacado como específico de la cría humana el hecho de que ésta nace en un estado de prematuración biológica, de inmadurez del sistema nervioso, que acarrea una importante y prolongada descoordinación motriz. Lo vemos, ¿no? Vemos cualquier cría de mamífero, un potrillo a las 2 horas, está andando, se sostiene por sí mismo, correteando por el campo. No es el caso de la cría humana. Descoordinación motriz que tiene como consecuencia, precisará Lacan, que recién nacido tiene una vivencia del organismo, de su organismo, como algo justamente descoordinado, fragmentado. A estas consideraciones del biólogo Volk habría que añadir que la propia estructura del significante, en la medida en que es una estructura hecha de diferencias entre sus elementos, tiene en sí misma un efecto fragmentante sobre el organismo del ser humano. Partiendo de esta vivencia de fragmentación corporal, la imagen en el espejo le anticipa al infans esa coordinación de la cual él aún carece. De tal modo que la imagen que el espejo le devuelve al infans viene a ser como una promesa de una unidad futura frente a un presente que es vivido como fragmentación. Tenemos aquí una oposición entre un organismo discordante, no unificado, fragmentado,
y un cuerpo que es el organismo unificado por la imagen. Lacan evoca el estado de malestar, de esencia del organismo, en tanto este no está coordinado con la imagen que le permite unificarlo. Por otro lado, precisa que la captación en el espejo de esta imagen unificada del cuerpo constituye, como dije antes, la matriz del yo, la matriz del sentimiento de identidad personal. Lo que para Aristóteles era el concepto de alma, en tanto que unidad supuesta de las funciones del cuerpo, Lacan lo traduce a la experiencia del espejo, como un alma especular, un sentimiento de identidad o de yo que se produce a partir de la identificación con la imagen unificada del cuerpo en el espejo, tomando apoyo en las elaboraciones freudianas sobre el narcisismo, define al yo como la proyección en una superficie de la imagen corporal. A partir de aquí, de esa primera matriz del sentimiento de identidad personal, a partir de la experiencia de la imagen unificada en el espejo, el yo se va constituyendo a lo largo del tiempo como una especie de cebolla hecha de sucesivas identificaciones, de sucesivas capas por identificaciones a las imágenes de nuestros semejantes, los cuales constituyen nuestro verdadero espejo. El semejante es ese espejo en quien siempre nos miramos, con quien nos identificamos, a quien admiramos, con quien nos comparamos y también con quien rivalizamos. Es porque el yo se constituye en la captura alienante de la imagen del otro, la imagen del semejante, por lo que Lacan puede decir que el yo es otro. A partir de esta tesis de Lacan se puede dar cuenta de lo que se comprueba en la experiencia cotidiana, la relación ambivalente del hombre con su semejante. Al semejante lo amo y lo admiro, pues es gracias a él que me constituyo en tanto que yo. Pero al mismo tiempo lo odio, porque es siempre aquel que me suplanta, aquel que está en mi lugar, porque siendo otro es a la vez yo mismo, sobre el modelo de esta imagen primera. En este punto, Lacan tiene bien presente no solo los estudios freudianos sobre el narcisismo, sino efectivamente a Hegel, la lucha de las autoconciencias por el reconocimiento planteada por Hegel. Lo que Lacan añade a esta temática hegeliana es una razón de estructura sobre esa búsqueda del reconocimiento. En el fondo de la lucha a muerte de las autoconciencias por el reconocimiento está lo que Lacan llama la constitución paranoica del yo. Que el yo es paranoico significa que lo que él tiene piensa que el otro se lo va a arrebatar. En especial, ese lugar ideal y de reconocimiento. Hay que decir que publicidad, marketing, las bajas, saben hacer buen uso de esta constitución paranoica del yo. La gente se agolpa en el Corte Inglés porque piensa paranoicamente que lo que quieren se lo va a arrebatar el vecino. Y por eso hacen colar los pequeños. Así pues, volviendo a la experiencia del niño ante el espejo, la contemplación en la superficie del espejo, la contemplación de la imagen unificada, es, digamos, la matriz originaria para la constitución del yo. No obstante, se presenta un problema. Para el infans, esa imagen que aparece ante sus ojos es la suya, pero al mismo tiempo es la de otro, puesto que él, en su vivencia de fragmentación, de incompletud, de descoordinación, está en déficit respecto de eso que ve en el espejo, que es una imagen unificada y armónica. Y de ahí que junto al júbilo que experimenta al verse en el espejo, contemple también esa imagen con cierta extrañeza. Para el infans, esa imagen lo representa de una forma extraña. Y es una representación de lo que es y al mismo tiempo no es. Para que se pueda constituir el yo, es necesario entonces que el infans se apropie de la extrañeza de ese imagen. Imaginemos de nuevo al pequeño situado frente a la extrañeza de su imagen en el espejo. En un instante
vuelve la cabeza hacia la persona que lo sostiene, esperando de ésta un signo que le asegure que esa imagen es la suya. Cuando se vuelve hacia este otro, encarnado en la madre, el padre u otras figuras, este otro le designa en lo que le dice qué lindo eres, qué guapo, eres adorable, etcétera, etcétera, le designa un lugar simbólico que le certifica que esta imagen es la suya y que además es digna de ser amada. Es decir, que si esto no ocurre, la constitución del yo no va a estar exenta de ciertas perturbaciones. Eso que se llama, por ejemplo, el síndrome del hospitalismo, donde se trata de niños que han sido perfectamente satisfechos y cuidados desde el punto de vista de lo que serían estrictamente las necesidades biológicas de su organismo. Pero que no han sido, digamos, certificados en su, digamos, valor de imagen ideal, de imagen digna de ser amada por un otro que desee, sino por una institución anónima sin deseo. Esto tiene sus consecuencias a la hora de pensar la constitución del yo y del sujeto. Bueno. Entonces, lo que permite apropiarse de esta extrañeza de la imagen y que se constituye el yo es, como vemos, una instancia simbólica. Pues este otro que certifica la imagen como siendo la propia, digna de ser amada, es un otro que, no lo olvidemos, ama. Ahora bien, la apropiación de la imagen unificada, que es la matriz del sentimiento de identidad personal, puede fracasar por completo. Lacan postula que debe de existir una relación entre esa experiencia primordial en la que el ínfas experimenta la vivencia de fragmentación corporal y ciertos fenómenos de la evidencia del cuerpo y de sentimientos de despersonalización que observamos en la locura, en la psicosis. La oposición a la que nos hemos referido antes entre organismo fragmentado y cuerpo unificado la captamos, por ejemplo, cuando tal o cual esquizofrénico nos dice que su cabeza está 1 metro por debajo de su tronco. Aunque este esquizofrénico nos dice esto, su cabeza no está para nosotros debajo de su cuerpo, pero él lo siente así. Por eso es un error brutal que comete la psiquiatría cuando pretende convencer al loco de que lo que le pasa es que tiene un error. Él vive así, vive su cuerpo como fragmentado, se mira al espejo y su imagen está tocada. A veces ocurre a nivel de la imagen, a veces ocurre al nivel de las palabras. Cuando un sujeto psicótico te describe la experiencia de su cuerpo, te puede decir esto, que él siente que su cabeza está debajo de su cuerpo. Es decir, puede ser a nivel de la imagen, puede ser a nivel de la palabra, puede ser a nivel de ambas. Pero lo que es cierto es que el esquizofrénico transmite algo que se ubica en el campo de la fragmentación corporal. El padecimiento del cuerpo en la psicosis es bien distinto de los trastornos corporales que podemos encontrar en las neurosis. Por ejemplo, tomemos las somatizaciones histéricas. Por más que los sujetos histéricos padezcan de un cuerpo afectado por síntomas, cuyo origen no es orgánico, pero que pueden llegar a ser muy graves, anorexias, bulimias, fibromialgias, incluso parálisis cerebrais, todos estos padecimientos corporales que pueden sufrir los sujetos histéricos no desunifican la imagen de su cuerpo. Su imagen en el espejo se mantiene, no está tocada. Es cierto que los sujetos histéricos siempre manifiestan en relación con la imagen de su cuerpo un no sé qué de inquietud, como si esa imagen, esa bella imagen del espejo les devolviera, estuviera a punto siempre de transformarse en otra cosa, ¿no? Fuera como el cuento de la Cenicienta, cuando dan las 12, la bella imagen del cuerpo se fragmenta y aparece no un cuerpo revestido de oro y plata, sino de arañas. Este cuento de la Cenicienta es un sentimiento que quizás de una manera no tan fabulosa, no deja de asaltar casi siempre a los sujetos que se inscriben en una estructura histérica, en particular si son sujetos femeninos.
Decía que la constitución del yo depende de la apropiación de la imagen unificada del cuerpo en el espejo y que éste se presenta siempre con un carácter de alteridad. Bajo determinadas condiciones, la imagen de mí mismo recobra ese carácter de extrañeza primordial. Este sentimiento, como decía antes, se presenta de forma aguda en las esquizofrenias, donde el sujeto asiste a una pérdida de la relación de propiedad que la imagen tenía para él. Pero sin llegar a estos sentimientos de despersonalización propios de la psicosis, hay que decir que ahora en los sujetos llamados normales ocurre que nuestra imagen conserva siempre un no sé qué de alteridad, de extrañeza. Nos miramos al espejo y nuestro rostro no nos parece ser siempre el mismo. Incluso no nos parece que pueda ser nuestro propio rostro. A mí me pasa casi todas las mañanas cuando me levanto y me miro al espejo. Veo esa cara bastante fea. Y hay que reconocer que me cuesta bastante admitir que esa cara que veo ahí soy yo. No me voy recomponiendo y bueno, más o menos me voy haciendo la idea de que esa soy yo. No lo digo. Es un sentimiento muy fugaz, que se presenta con un carácter de ambigüedad. Porque es como si al mismo tiempo sinceramos. Ese soy yo, pero no soy yo. Lo cual está plenamente justificado en la medida en que el yo se constituye a la identificación, a la imagen especular, que en un principio se presenta como la imagen de otro, con un carácter de objeto exterior. Frente a este objeto, que es nuestra propia imagen, experimentamos una ambivalencia. Cuanto más se presenta como propio, más lo amamos. Cuanto más extraño se presenta, más hostilidad experimentamos hacia la imagen. Esta relación de intimidad y al mismo tiempo de extrañeza es algo que no pertenece exclusivamente al momento originario de la aprehensión de la imagen, sino que se va a conservar a lo largo de toda la vida. La circunstancia destacada por Lacan de que tenemos un cuerpo en lugar de ser un cuerpo, da la medida de que el cuerpo es algo que jamás se identifica plenamente con nuestro yo y de que no es posible, ni el psicoanálisis lo pretende, llevar al sujeto a una armonización plena con su cuerpo. Esto no quiere decir que el psicoanálisis no pretenda, no trate de lograr y a veces lo consiga, una cierta relación, una cierta acomodación entre el sujeto y ese cuerpo que tiene. Pero de ahí a pensar que lo va a llevar a una armonización plena es, desde luego, una fantasía destinada a desconocer la profunda discordancia del sujeto consigo mismo. La división incurable a la que el traumatismo del lenguaje lo conduce. Bueno, voy a empezar ahora la tercera y última parte de esta conferencia. No creo que me quede mucho, espero no cansar de decir. La he titulado El cuerpo en la psicosis. Si esto es así, en la psicosis, este extrañamiento del sujeto respecto a su cuerpo, de su propio yo, aparece en toda su radicalidad. El fenómeno del doble, que caracteriza a ciertas formas de esquizofrenia y que por otro lado ha ocupado un interés central en la literatura romántica, es la prueba fehaciente de que nuestra propia imagen no nos pertenece por entero, que por el contrario es un elemento extraño y ajeno que se introduce en nuestra vida en un determinado momento de nuestro desarrollo y con la que debemos familiarizarnos a fin de experimentar una apropiación identificada. Aunque es cierto que nunca hay una armonización completa del sujeto con su cuerpo, como se constata especialmente en los sujetos histéricos, que viven su cuerpo con un intenso sentimiento de incompletud y de desacomodación, no obstante, en el caso de los neuróticos, el yo encuentra el modo de subsistir valiéndose de ciertas identificaciones, lo que no es en modo alguno el caso de la psicosis. ¿De qué depende que el sujeto pueda sostener la unidad del cuerpo
y estar en una cierta relación de apropiación con su imagen corporal, o que por el contrario esto fracase por completo. Volvamos al caso del doble. Nos miramos al espejo. Lo que Lacan plantea es que nuestra imagen se sostiene como algo que nos resulta familiar y en la que podemos reconocernos en la medida en que algo no se revela en esa imagen especular. Pongámonos en la circunstancia de que de pronto la imagen nos devolviera algo tan peculiar como podría ser que los ojos, nuestros propios ojos, que se ven reflejados en la imagen del espejo, ya no nos mirasen a nosotros mismos, sino que mirasen en otra dirección. Fenómeno conocido como fenómeno del doble o fenómeno de despersonalización. Allí se ha revelado algo que no tendría que haber aparecido en la imagen del espejo. ¿Qué es lo que no tendría que haber aparecido? La mirada. En este punto Lacan se alinea con Sartre al plantear que la mirada es ante todo la mirada del otro, que nosotros somos mirados desde todas partes. Lo que Lacan agrega es que para que la imagen de nuestro yo se sostenga y la vida sea soportable, es necesario lo que podríamos llamar una cierta dimensión del olvido. Es necesario que olvidemos que somos mirados desde todas partes. Por lo tanto, la mirada es aquello que precisamente en la imagen especular no debe nunca manifestarse para que esa imagen se sostenga. Olvidamos, gracias a ese mecanismo de defensa primario, si se quiere, de desconocimiento primario, que el psicoanálisis conceptualiza como la represión, que en el origen de nuestra existencia, antes de tomar la palabra y de convertirnos en espectadores del mundo, somos hablados y mirados desde todas partes. Si este hecho de estructura, que somos mirados desde todas partes, en lugar de permanecer velado, olvidado, se revela, se hace presente, entonces la imagen se descompone y aquello que debiera resultarnos familiar se ha vuelto extraño. Definición que es la que Freud nos dio precisamente de un sentimiento angustioso que él denominó el sentimiento de Unheimlich, que se ha traducido al español por lo siniestro. Nos dice que lo Unheimlich se produce cuando aquello que debiera permanecer velado, no obstante, se revela, y cuando aquello que debiera resultarnos familiar, Heimlich, se nos vuelve extraño, Unheimlich. Así pues, la condición de que la imagen del cuerpo se sostenga para el sujeto en una cierta relación de apropiación y de unidad depende de lo que hemos llamado una cierta dimensión del olvido. Pero que ahora podemos precisar un poco más diciendo que se trata de una especie de operación de magia. Es necesario que se dé una extracción, un vaciamiento de una parte del goce funcional que anima al cuerpo. Francisco José Martínez esta mañana hablaba de que la cuestión de goce, placer, bueno, no sé si empleaba el término goce, por los cínicos, era, digamos, considerada como algo de alguna forma regular, contener, no porque fuera un pecado, sino porque era un peligro. Hay algo en esta idea de que un goce pulsional no regulado constituye un peligro para el sujeto. Es decir, que es necesario que, si volvemos al ejemplo de la mirada, que se dé una extracción, un vaciamiento de una parte del goce pulsional que anima el cuerpo, en este caso el goce de la mirada, el goce de la pulsión escópica, para que la imagen se sostenga. Si este goce de la pulsión escópica no está mermado, regulado de alguna manera, entonces la mirada invade la imagen y la descompone, provocando que el sujeto asista a una pérdida de la relación de propiedad con la imagen de su cuerpo. Eso que decimos del goce de la pulsión escópica, que es necesario de algún modo estar regulado,
Es válido también para las demás pulsiones parciales, la pulsión oral, la anal o la invocante. En cuanto a la pulsión anal, puedo referirles el caso de un paciente N, un maníaco depresivo, que organiza su vida alrededor de la función excrementícia. La esencia de la vida es para él la vigilancia constante del tránsito intestinal. El estreñimiento debe evitarse a toda costa, puesto que la acumulación fecal, como dice, le impide el flujo del pensamiento, provoca mareos y descomposición de los tumores corporales y ejerce una perniciosa influencia en la capacidad eréctil de su pene. Dedica sus sesiones a informarme minuciosamente sobre el estado diario de su intestino, la frecuencia de sus evacuaciones, la amargura que le produce el estancamiento, la alegría beatífica a la que da lugar una deposición generosa y frecuente, y los alimentos que ingiere para tratar de favorecer el movimiento interno. Como el protagonista de la película Leoló, un film que muestra de una forma extraordinaria y escalofriante hasta qué punto de horror puede llegar la vivencia de un sujeto psicótico, en este caso un niño, que experimenta su cuerpo, la vida de N está completamente absorbida e invadida por este objeto de goce pulsional que es el excremento. En cuanto a la pulsión invocante, cuyo objeto es la voz, hay que aludir a uno de los fenómenos más característicos de la psicosis, las alucinaciones verbales. El psicótico, en sus alucinaciones, escucha voces que lo increpan, que lo persiguen, que lo perturban de modo insoportable. Si en el fenómeno del doble o de la despersonalización el objeto de goce pulsional está demasiado presente es la mirada, de tal modo que el sujeto no puede olvidar este hecho de estructura, que somos mirados desde todas partes, aquí, en las alucinaciones verbales, ese objeto de goce que está demasiado presente es la voz, de tal modo que el sujeto no puede olvidar que nada más venir al mundo, antes de tomar la palabra, él ya es hablado por todas partes. Dije antes, el efecto del lenguaje sobre el cuerpo es un efecto de desnaturalización, de pérdida del goce de la vida, pero también que al mismo tiempo introduce el lenguaje una forma de goce específicamente humano que no tiene nada que ver con lo natural y que es el goce de las funciones parciales. Un goce que si no está de alguna manera regulado, tiene en sí mismo un efecto fragmentante y devastador. En otras palabras, el lenguaje parasita el cuerpo y es necesario que el sujeto, perturbado por la lengua, pueda encontrar en el martirio del lenguaje el elemento que lo rescate. Lacan denominó en su primera época el nombre del padre a este elemento y metáfora paterna a la introducción de una ley, la castración, que nada tiene que ver con la amputación del pene, a pesar de que algunos sujetos así lo fantaseen, que es una operación simbólica que impone una cierta regulación del goce, un cierto vaciamiento del goce fragmentante de las pulsiones para obtener no que se elimine, la regula, para obtener una cierta acomodación entre la lengua y el cuerpo. Sin esta regulación, el goce de las pulsiones parciales se vuelve ingobernable y mortífero, demasiado presente, demasiado real. Si el neurótico ha sido marcado por el lenguaje, no es excesivo decir que en la psicosis el lenguaje ha dejado la huella de la devastación. Y es que en el psicótico no opera esta ley simbólica que introduce la dimensión del olvido y del velo, y que permite rescatar al sujeto del goce parasitario introducido por la lengua de su cuerpo. El hipocondríaco piensa el cuerpo, lo piensa todo el tiempo, no puede olvidarlo, y de ese modo intenta fallidamente protegerse de la cuestión. En la psicosis, la cuestión del cuerpo es aún más difícil y la defensa, o el velo, contra lo real de ese goce introducido por la lengua, es mucho más fracasada. Esa defensa, ese velo, es en definitiva, lo que Lacan llamó nombre del padre, una ley, como dice un operador destinado a introducir una ley ante ese goce perturbado.
Con independencia de que a lo largo de su enseñanza Lacan fue introduciendo variaciones sustanciales en su teoría del nombre del padre, variaciones que, por decirlo rápidamente, lo van despersonalizando cada vez más, lo van separando de la persona del padre, hasta convertirlo en un elemento que puede ser suplido por otros muchos diferentes, incluido por ejemplo, por la escritura, por el síntoma de escritura, tal como Lacan lo contextualiza con Joyce. Lo cierto es que subsiste la idea de que la ausencia de una cierta simbolización y regulación del goce está en el origen de la psicosis y que dicha carencia se traduce en los dos grandes órdenes de fenómenos que encontramos en la locura: los que afectan al lenguaje y los que testimonian de una grave perturbación en la vivencia del cuerpo. Del mismo modo que en la psicosis comprobamos que la estructura del lenguaje se ha desprendido de su armazón y las palabras se ponen en movimiento por sí mismas de forma autónoma e incontrolable, por ejemplo, bajo la forma de esas voces que el psicótico escucha en sus alucinaciones, del mismo modo, el cuerpo también se desestructura, perdiendo, digamos, el armazón que había de mantenerlo unido. Las funciones se revelan y los órganos cobran una independencia insoportable. Estamos aquí no tanto ante el cuerpo sin órganos, que Deleuze quiere pensar como una experiencia vitalista frente a un cuerpo normalizado, codificado, sino, diría yo, ante unos órganos que andan sueltos y que, lejos de ese vitalismo, testimonian que la vivencia del cuerpo en esquizofrenia es una vivencia de horror, donde el cuerpo se fragmenta y el sujeto pierde la relación de propiedad que tenía con él. Así, lo que la psiquiatría denomina el automatismo motriz describe la experiencia de un cuerpo que se retuerce, se agita, se sacude, se mueve por sí mismo, desobedece las órdenes de su dueño y rompe los lazos de apropiación y pertenencia. Pero, ya para ir concluyendo, si queremos tener una idea de la peculiar y aterradora experiencia del cuerpo que puede padecer un sujeto que habita la estructura psicótica, una experiencia donde el cuerpo no solo se fragmenta y los órganos se independizan, sino que sufre una especie de metamorfosis antropomórfica, nada mejor que escuchar el testimonio que con sus propias palabras nos da el presidente Schroeder. Daniel Paul Schroeder fue un magistrado de la Corte Suprema de Dresde que llegó a ser nombrado presidente de la misma, circunstancia que al parecer desencadenó su psicosis. Durante sus múltiples ingresos psiquiátricos, Schroeder redactó sus memorias, con el propósito de contribuir con ello a la ciencia. Y hay que decir que no le faltó razón, porque sus célebres memorias de un neurópata llegaron a las manos de Freud, quien las dedicó un extenso estudio y siguen siendo para nosotros una fuente inagotable de enseñanza sobre la psicosis. Encontramos en sus memorias, en particular en el capítulo 11, la descripción de todo tipo de fenómenos de cuerpo: sensaciones de fragmentación corporal, catatonía, cadaverización, evitación. Schroeder describe cómo su cuerpo, objeto de los rayos divinos, sufre de los milagros contrarios al orden cósmico que lo dañan y también de los milagros acordes al mismo que lo reparan. Es un cuerpo vivido en una tensión exhaustiva de destrucción y de regeneración, invadido por un exceso de goce que es vivido tanto como sufrimiento y desgarramiento como voluptuosamente. Paso a la lectura de algunos de estos párrafos de las memorias, de este capítulo de las memorias titulado significativamente Degradación de mi integridad corporal por vía de milagros. El primer párrafo dice así: hasta el día de hoy y desde los orígenes de mis relaciones con Dios, mi cuerpo no cesó de ser el blanco de milagros divinos. Puedo decir que no hay un miembro o un órgano de mi cuerpo que en algún momento no haya sido tocado por un milagro.
ya sea para ser puesto en movimiento o para ser paralizado, según los fines diversos que se proponen. Y más adelante prosigue. Lo que los rayos impuros destruyen o arruinan, inmediatamente es reconstruido o restaurado en su integridad por los rayos puros. Entre los primeros, entre los milagros que dan en el cuerpo, Schreber testimonio. Lee. Múltiples eran los milagros que torturaban los órganos internos de la caja torácica y de la cavidad abdominal. En cuanto al corazón, no podría decir tanto. Solo recuerdo que cierto día, fue durante mi internamiento en la Casa de Salud de la Universidad de Leipzig, estuve en posesión de otro corazón. En lo referente al estómago, ya en la época de mi internamiento en la clínica de Flesching, me habían colocado por vía de milagro un estómago de judío, de valor muy inferior, en lugar del estómago sano y natural. Con respecto a otros órganos, quiero recordar aún el esófago y los intestinos, que frecuentemente eran desgarrados o se volatilizaban. Luego la laringe, que más de una vez tragué parcialmente. Por último, el conducto espermático, contra el cual enviaron milagros muy dolorosos, con la finalidad esencial de reprimir la sensación de voluptuosidad que nacía en mi cuerpo. Además de eso, debo señalar un milagro que tomaba todo el bajo vientre, designado con el nombre de podredumbre del bajo vientre, que era un acto habitual del alma de Fortune, en uno de sus avatares más impuros, por cuya causa recibió la denominación de Fornube de la podredumbre del bajo vientre. Este alma, con la brutalidad más consumada, arrojaba a mi vientre las materias más pútridas que engendraban la podredumbre intestinal, de modo que más de una vez creí que estaba pudriéndome en todo el cuerpo. Tal era el olor cadavérico y nauseabundo que exhalaba mi boca. El alma Fornube daba por sentado que pronto aparecerían los rayos de Dios que eliminarían la podredumbre del bajo vientre. Bueno, no continúa. Decíamos entonces que para Schreber, esto es importante, hay milagros que dañan el cuerpo y otros que lo restauran. Entre estos que restauran el cuerpo, evoca Schreber el siguiente. Y de los que evocan más de cerca un estado de cosas reguladas según el orden del universo, seguirán siendo los que tienen que ver con mi heridación. Y entre ellos, todas las transformaciones de mis órganos genitales. Transformaciones que en muchas ocasiones consistían en una verdadera retracción del miembro viril. Más tarde, desaparecían milagrosamente pelos de la barba y aún pelos del bigote. Y por último, se producía una transformación total de la salud. Tal milagro solía estar acompañado de estas palabras pronunciadas por Dios. ¿Y si lo hiciera usted un poco más bajo? Voces que escuchaba, mientras tenía esta especie de transformación de su cuerpo. Yo tenía la impresión de que mi cuerpo se había reducido 6 u 8 centímetros y que se acercaba a la estatura de un cuerpo de mujer. Como puede captarse, la experiencia del cuerpo que Schreber describe es la de un cuerpo vivido en una tensión insoportable de destrucción y de reconstrucción. Tanto es la experiencia de un cuerpo que se fragmenta y se destruye, como la de un cuerpo que se repara y se restaura según un estado de cosas más cercano al orden del universo, transformándose en un cuerpo de mujer. En un escrito titulado, y estoy terminando, de un tratamiento posible sobre la psicosis, Lacan describe, como ya decía antes, estos fenómenos del cuerpo de Schreber como un efecto de la no operatividad de la ley simbólica sobre el imaginario. Y habla de la regresión al estadio del espejo. El cuerpo de Schreber es como si viviera en los primeros momentos de la vida en el estadio del espejo. Tanto en los momentos de fragmentación como en los momentos de restauración imaginaria. En cuanto a la restauración imaginaria, hay otra escena, descrita por Schreber, en la que se mira en el espejo con el torso desnudo cubierto de adornos femeninos. Y es una escena que da cuenta de la restauración imaginaria mediante la erotización de la imagen y su articulación simbólica con el delirio que tenía
que pudo construir de haberse convertido en la mujer de Dios. Tuvo el delirio de que se convertía en mujer de Dios y que, desde su copulación con Dios, iba a ser capaz de generar una raza de schreberianos que iban a liberar a la humanidad del estado de degeneración en que se encontraba. Delirio que, señala Freud, con todo lo enfermo que podamos considerarlo, es no obstante un intento de curación. Porque le sirve a él, de algún modo, para esa erotización de la imagen de la mujer, reparar de algún modo ese cuerpo destruido y fragmentado que tenía. Posteriormente a este escrito, Lacan fue aportando nuevos elementos para pensar los fenómenos de cuerpo en la psicosis. Los fenómenos de cuerpo en la psicosis, como apunté antes, tienen que ver con un exceso de goce en el cuerpo, en sus dos vertientes, como sufrimiento y como voluptuosidad, antisociales, que no ha sido limitado ni regulado por ninguna ley psicológica. Más precisamente, Lacan señala que Schreber se sitúa como objeto de goce del otro, del goce de Dios, que atraviesa su cuerpo con sus rasgos. La relación de Schreber con Dios, con el otro, es una relación marcada por el goce, tanto en el sufrimiento y el desgarramiento, como en la voluptuosidad. Si en la neurosis el goce pulsional está regulado y localizado, porque ha operado ese mecanismo de defensa, ese velo, ese olvido, que es lo que el psicoanálisis conceptualiza como la represión, en la psicosis podemos decir que las pulsiones parciales no están reguladas, no están domesticadas e invaden todo el cuerpo con su goce devastador y fragmentado. Mortífero. El estudio de la psicosis nos ofrece la posibilidad de captar la condición del hombre despojada del velo de las defensas de las que el neurótico corriente despoja. Más allá de la imagen del cuerpo, que es objeto de culto narcisista y de adoración, se esconde otro cuerpo, el cuerpo donde palpita el misterio espantoso de la vida y su pendiente mortal. Ese cuerpo que existe por fuera de la representación, hecho de trozos separados, de agujeros, de bordes, de superficies que responden a leyes completamente extrañas a la representación clásica de la forma. Si en el arte de la época clásica era la imagen del cuerpo en su bella y armoniosa unidad lo que era exaltado hasta la adoración, el arte de nuestra modernidad, y ahora les voy a presentar un par de diapositivas, tiene una curiosa y dividida fascinación por el cuerpo fragmentado. El cubismo, el surrealismo, pero sobre todo las últimas tendencias del arte contemporáneo, desde Bacon hasta el mundo de von Agels, se caracterizan por sacar a la luz esas alteraciones y descomposiciones de la imagen, esos fragmentos de transmutación y despedazamiento que los psicóticos nos refieren. Después de ver estas imágenes, quizás podamos hacer una pregunta de qué es lo que en nuestro siglo XXI, en el orden simbólico de nuestro siglo XXI, qué ha ocurrido en el orden simbólico de nuestro siglo XXI para que se dé justamente en el campo de la cultura, ahora estoy hablando de la cultura plástica, pero probablemente se podrían citar otros ejemplos, este empuje a la fragmentación del mundo. Bueno, voy a proyectar entonces estas... bueno, termino con una cosa. Simplemente quería señalar que los fenómenos del arte contemporáneo, como digo, muestran una proximidad a veces inquietante, a veces cómica, no hay que reconocerlo, con los fenómenos que la psicosis revela. Pero también es cierto, con esto acabo, que como afirmó Lacan, la psicosis es la normalidad. En el sentido de que no hace sino revelar en toda su crudeza, sin los velos y las defensas que el neurótico dispone, el efecto traumático y perturbador del encuentro de la lengua con el cuerpo. A la inversa, podríamos decir también que la normalidad es un mito moderno, fue un mito moderno, mientras que lo patológico no es más una declinación de esa imposible unidad entre el ser y el cuerpo en el ser que hay. Bueno, lo dejo aquí y voy a proyectar estas diapositivas que podemos comentar simplemente como una ilustración de cómo en el arte contemporáneo
encontramos un tratamiento del cuerpo que lo aproxima bastante al fenómeno que los sujetos psicóticos nos transmiten. Aquí tenemos lo que es justamente la imagen clásica del cuerpo, ¿no? El cuerpo en su bella unidad, en su bella gestalt, el cuerpo como imagen unificada. Estamos ya con un Picasso que empieza a mostrar cómo la imagen, la unificación, aparte ya no la bella imagen unificada del arte clásico, sino la fragmentación, en este caso del rostro. Bacon, como también el cuerpo en Bacon, aparece ya en un estado de fragmentación. Otro Bacon. La fragmentación aquí nos permite ya encontrar los órganos sueltos. El Papa es un retrato de Bacon sobre el Papa Inocencio. Este es un happening, no recuerdo quién hizo el happening, donde como veis de lo que se trata es de un coche fabricado con trozos, con cachos de cuerpos humanos. Y ahora vamos a ver el que para mí es el paradigma en nuestro siglo XXI de lo que son estos fenómenos del tratamiento del cuerpo como fragmentado. Es interesante porque esta exposición, que se llama Bodies Words, es una exposición que hizo Gunther von Hagens y que hasta ahora la han visto ya más de 25 millones de espectadores. Ha recorrido el mundo, desde Berlín a Nueva York, pasando por México y no sé cuántas ciudades. Y es una exposición donde vamos a ver que se va a poder observar, digamos, a través de una técnica que Gunther von Hagens llama los cuerpos plastinados, se va a poder observar el interior del cuerpo humano, ¿no? Donde varios cuerpos completos, lo vamos a ver, y numerosos órganos enseñan el espectáculo de nuestro cuerpo como nunca antes había sido presentado. Muy significativamente, el cartel de la propaganda dice Bodies Revealed, el cuerpo revelado. Es muy importante si tenemos en cuenta todo eso que dice, de que para que la imagen del cuerpo se mantenga como unida, hay algo que no debe aparecer en la imagen, hay algo que no debe ser revelado, justamente este goce fragmentante de los dos. Y aquí lo que se ve es el empuje al fragmento, porque se quiere revelar todo. Bueno, aquí tenemos la imagen clásica del discobro y el tratamiento de la imagen clásica hace Gunther von Hagens. ¿Ves que son cuerpos? Aquí es el pensador de Rodin y el tratamiento que él hace. Está apareciendo, este es un arquero, es muy interesante porque yo he titulado este reportaje Más allá de la piel. Porque justamente, digamos, lo que tenemos es el intento del sujeto, perdón, el intento del artista de rasgar la piel para dejar aparecer lo que la piel esconde. Ese amasijo de órganos, de trozos, de fragmentos, de rodajas de personas, por utilizar una expresión de uno de los espectadores en Facebook Live. Es decir, que hay una voluntad decidida frente al arte clásico por rasgar el velo de la imagen para hacer aparecer el cuerpo en su dimensión real, como un amasijo de órganos. Bueno, aquí ya el cuerpo ya no es solo un amasijo de órganos, sino que empieza a perfilarse muy claramente la figura de la muerte. Quería hacer una matización. Hay un autor que se llama Gerard Baxman, que escribe mucho sobre estética, y que ha escrito un libro que se llama La era del ojo absoluto. Y dice que vivimos en una época que está regida por el imperio de la mirada. Es decir, una época en la que, digamos, bajo, por así decirlo, el imperativo, digamos, la influencia de la ciencia, hay un imperativo. Y el imperativo es que todo, absolutamente todo, hasta lo más íntimo de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, debe ser visible. Una época, dice Bachmann, para la que todo lo real es visible y solo lo visible es real. Si os fijáis aquí en estas creaciones, Gunther von Hagens hace suyo este imperativo del ojo absoluto.
traslada ese imperativo de mirar el cuerpo hasta sus últimos recovecos, propio de la ciencia, al arte. Hay que decir que estos cuerpos de Gunther von Hagen son cuerpos reales, son cadáveres sobre cuyo origen hay versiones distintas, que han sido vaciados y tratados con una técnica que se llama la técnica de la plastinación, donde se mete acetona fría en el cadáver, se vacía y luego se introduce, no sé exactamente qué producto, para que quede como plastina. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de una pareja, el hombre y la mujer, cuyo vientre ha sido rasgado, como el ojo que ya más que el ojo de un artista es el ojo de un científico, nos permite escudriñar en el interior del vientre de esta mujer que está embarazada de 7 meses, para ver lo que hay más allá del velo de la piel. Los cuerpos copulando. Otra versión. Este ya es, bueno, esta es una cara que está fragmentada en dos y que deja aparecer todo el interior de los órganos de la cabeza. Aquí tenemos una representación clásica del cuerpo femenino, la Venus del espejo, y aquí tenemos el cuerpo tal y como lo quiere desvelar esa mirada del artista contemporáneo, que está impelida por esa pulsión que viene del lado de la ciencia de mirarlo todo, de verlo todo hasta sus últimos escoteiros. Aquí tenemos el cuerpo de la mujer embarazada en la misma postura, parecida a la postura de la Venus de Velázquez. No sé si recordáis el texto de Trías sobre lo bello y lo siniestro. ¿Alguien lo recuerda? La tesis que sostiene Trías en este texto. Él sostiene que el arte siempre tiene que tener un fondo de horror, pero que al mismo tiempo este fondo, si no quiere ser una sosera, una cosa sosa, pero que al mismo tiempo este fondo de horror debe estar en cierto modo velado. Pero que en el arte contemporáneo hay una tendencia irrefrenable a descorrer el velo, hasta el punto de que Trías se pregunta si podemos decir que en el arte contemporáneo el artista ya ha roto o ha transgredido los límites de lo que sería la experiencia estética como tal. Cuando Trías escribe esto, estábamos muy lejos de estas visiones del cuerpo que von Hagen nos presenta. Y de hecho, von Hagen, en una entrevista que le hacen, él admite que más que artista es científico, porque él ya no mira el cuerpo como lo mira un artista, sino que lo mira como un objeto científico que se puede, digamos, escudriñar, donde la mirada puede escudriñar hasta los últimos recovecos. Bueno, esta es la otra parte. Esto ya, de esto y una imagen de un laboratorio científico, se parece más, ¿no?, a eso que no. Luego hay todo el capítulo órganos. Después que ha ido como quitando las capas, ahora ya vienen los órganos, lo que ya digo, un espectador llamaba las rebanadas de personas, las rodajas de personas. Y finalmente, era esperable, la muerte. Era esperable porque, ¿no? Es curioso, ¿no? Este autor, digamos, él expone en nombre del arte y de las luces, pero en realidad bien podríamos decir que es más bien un discípulo de la ciencia nazi. ¿No? Él parte del cuerpo de la especie humana como gimnástica, pero para revelarnos tras este cuerpo atlético al cadáver, ¿no? Un cuerpo, pues, desubjetivado, como la ciencia lo trata. Es decir, que es curioso cómo Gunther von Hagen concluye el cuerpo objeto de la ciencia, la erupción del cuerpo fragmentado propio de la psicosis y la pulsión de muerte en su efecto fragmentante. De hecho, en una entrevista, el propio Hagen, cuando el periodista le pregunta, dice, macabro, él responde:
la vida es solo una excepción dentro de la normalidad que es la muerte. Es una mera coincidencia que en el arte de von Hagens confluyen el cuerpo, objeto de la mirada de la ciencia, que es mirado desde todas partes, los fantasmas del cuerpo fragmentado en la psicosis y la muerte, o no se trata más bien de la plasmación de lo real de la pulsión de muerte tal y como esta se manifiesta en la cultura contemporánea. Aunque, con esto termino, hay que decir que la ciencia no es el único partener de Gunther von Hagens. Su otro partener, apenas disimulado, es el capital. Su técnica de plasminación, según he podido leer, se sostiene en un entramado que garantiza que la compra de cuerpos sin vida de presos de las cárceles chinas no resulte punible, así como su procesamiento, exposición y venta gratuita. A partir de la compra de estos cuerpos sin vida, el negocio de von Hagens ha ido creciendo hasta convertirse en una industria que alcanza desde la venta al por mayor a numerosos hospitales hasta la venta al por menor a los pequeños hogares. En un museo tienda que tiene en Google se puede adquirir por el módico precio, bueno, no, se puede adquirir, este es un poco más caro, se puede adquirir desde un torso de una mujer partida por la mitad y con sus órganos a la vista, que cuesta unos 1.500 euros, hasta una rodaja cualquiera de persona que se puede adquirir al módico precio de 371 euros, que podemos colocar encima del sofá de nuestro salón comedor a título de objeto decorativo muy siglo XXI. Cabe la pregunta, ¿no? Estamos ante un artista del siglo XXI, un científico loco, un listo a aprovechar, no sé, saben muchas cosas. Un poco también. Ahora, hay que reconocer que he leído testimonios y hay gente que encuentra el colmo de la reproducción de la reproducción estética. Encuentra, vamos. Y esto, el juicio de gusto, como sabemos, siempre se sostiene en una tensión rara, ¿no?, entre lo singular y la explicación universal. No sé qué opinaréis de esta muestra última del arte del siglo XXI. Estas imágenes tan siniestramente edificantes o edificantemente siniestras, Dolores nos interpela, nos pregunta, y estaría muy bien que participásemos, y este es el momento para hacer nuestras preguntas y hablar con Dolores sobre todo esto que nos ha transmitido y que nos ha dejado una sensación y con muchas preguntas. Quizás ahora sí por un momento de hacer y de intentar solo. Bien, empezamos con él. Yo la exposición me parece interesante, pero me ha quedado la sensación de que el cuidado de sí mismo en una exposición consiste en el cuidado del estamento. Yo digo que ha sido muy sugerente las cosas que nos ha hecho, pero tengo la sensación de que más que hablar, hablar del cuidado de sí mismo, se ha centrado todo que realmente el cuidado de nosotros mismos es el cuidado de nuestra mente, lo cual, personalmente, es la mi pregunta, mi cuestión que me ha quedado. No llego a verlo del todo. En parte porque creo que nosotros como cuerpo, la parte que podemos elaborar con la mente, con la voluntad, con la capacidad, es mínima. Por ejemplo, el ejemplo de comer. Es nuestro organismo el que tiene necesidad de comer. Y al margen de lo que yo pueda desear, que yo pueda elaborar con mi mente. Cuando tengo hambre, tengo hambre. Otra cosa es que por cuestión por el elemento cultural pueda comer con palillos chinos que no sé hacerlo, o con el interior, que es un elemento cultural. La forma de comer puede ser diferente
diferente en cuanto a la cultura, pero en cuanto a eso tan importante que conforma un cuerpo, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con que realmente, más que tener un cuerpo, creo que soy un cuerpo. Que yo opino. Y es lo que más ha sucedido con las cosas. Es más, yo diría que el gran problema en estos momentos es cómo hacer que precisamente todo ese desarrollo cultural que hemos elaborado en la personalidad y quizás en el mundo actual, cómo hacer que esas verdades o esas conclusiones o esas ideologías que pensamos que pueden transformar el mundo, cómo hacer realmente que sean cuerpo, que sean carne, que no queden en palabras, que no queden en programas. No sé si hay un largo de todo esto de hablar, pero no, lo que a mí me ha sucedido no es largo, es perfectamente pertinente la pregunta. hacer preguntas Más que pregunta es un punto de vista al que yo solamente podría objetar ese cuerpo que tú dices que es de alguna forma un cuerpo natural que somos. Yo no sé dónde lo puedes encontrar. No lo encuentras, por supuesto, en el cuerpo postmoderno, ni en el cuerpo de la modernidad. Pero si nos retrotraemos, por ejemplo, hasta los griegos, tampoco podemos decir que el cuerpo de los griegos fuera un cuerpo natural. Es verdad que el sueño de encontrar un cuerpo natural más allá de los efectos de la naturalización que produce el lenguaje y la cultura ha estado siempre presente, incluso dentro del propio psicoanálisis. Hubo toda una vertiente en los años 50 que se llamó el psicoanálisis culturalista, con Karen Horney, con Margaret Mead, que justamente tomando apoyo en un cierto Freud, leído por su manera, pensaba que todos los efectos, digamos, de perturbación que encontramos en el hombre moderno, en las relaciones con su cuerpo y con el cuerpo de los semejantes, tenían que ver con los efectos de la cultura. Y creían encontrar en ciertos paraísos, que podían ser las islas Fiji o cualquiera, y, digamos, un universo donde el hombre vive en plena armonía con su cuerpo y con la naturaleza. Lo podemos encontrar así en Margaret Mead, donde viene a sostener que las islas Tromian prácticamente viven en un estado de absoluta armonía consigo mismos y con los demás. Bueno, hay que decir que la visión que estos psicoanalistas tienen se aleja bastante de lo que el propio Freud decía, por ejemplo, en un texto donde Tabú, donde él nos describe, reconstruye el mito, por así decirlo, de lo que sería un mundo primitivo y que está lejos de ser, digamos, un mundo libre de una exuberancia vital, donde el cuerpo está en plena armonía con la naturaleza, sino que más bien es un cuerpo sometido a todo tipo de regímenes, tótemes, tabúes, prohibiciones, en definitiva, un cuerpo mucho más parecido a esos neuróticos llenos de intuiciones y de tropiezos y de complicaciones que Freud se encuentra en la clínica, que a ese buen salvaje con el que quiso soñar un cierto tipo de psicoanálisis. La clínica de Freud y la de hoy, seguro que no nos permite encontrar, porque además me dirán, bueno, claro, son solo los sujetos que van a analizarse, vale, eso todo el mito, pero le digo que los sujetos que nosotros vemos en la clínica no se parecen a los salvajes. Son sujetos donde la cosa no funciona ni al 3. No les funciona con su propio cuerpo y no te quiero decir en las relaciones de su cuerpo con el cuerpo del otro. Aquí ya el malestar campa por todos los poros. Como dice Lacan en un momento, y ustedes como psicoanalistas han tocado alguna vez la pasta del instinto. La pasta del instinto lo tocamos. Tocamos justamente sujetos con que eso, en particular el régimen de la sexualidad de su cuerpo, no funciona porque le faltan los referentes naturales para situarse como hombre o como mujer en lo que sería una supuesta sexualidad natural y instintiva del hombre y la mujer. Por tanto, no somos un cuerpo animal. Cuando decir somos un cuerpo humano, bueno, prefieres emplear la palabra somos en vez de tener. Yo he tratado de demostrar por qué
la lengua es sabia? ¿Por qué la lengua dice tenemos un cuerpo y no somos un cuerpo? Se puede corregir a la lengua si no quiere. No lo sé. Sí. Buenas tardes, doctora Castillo. El espejo tiene que ser real, el niño tiene que verse realmente reflejado en un espejo. Y si no es así, ¿cómo construye el yo todos los niños que nunca se han puesto frente a un espejo? Gracias. El espejo no es necesariamente el espejo. Puede ser también un semejante. Y he dicho que el semejante es ese espejo a quien nos identificamos, a quien nos comparamos, a quien amamos. Ahora, es cierto que sin duda el hecho de no poder, por ejemplo, si pensamos en un sujeto ciego de nacimiento, el hecho de no poder contemplar su imagen en el espejo, si bien puede ser suplido por unas identificaciones que se dan a través de la relación con el semejante, yo he de confesar que no he tenido nunca un sujeto ciego de nacimiento, confieso, pero sospecho que la constitución de su imagen yoica no es exactamente igual. No te podría decir más por la sencilla razón de que no he atendido nunca a un sujeto ciego de nacimiento. Ahora, insisto, el espejo no es solo el objeto físico del espejo, es ante todo la relación con el espejo. Ahí se va construyendo nuestro sentimiento de yo, nuestro sentimiento de identidad personal. Sí. Bien, si me permite, yo he hecho una serie de anotaciones que son más bien reflexiones sobre que me gustaría leer. Es lo más breve posible. En primer lugar, me ha parecido una desazón y yo sí creo en la posibilidad del hombre sano en el siglo XXI y discrepo ahí sobre el hombre como un animal enfermo. El hombre es un ser social. Creo que hay factores como en los que creo firmemente, parece una confesión, como el aprendizaje y la educación, que si se les dota de unos valores mínimos y claros, pueden hacer un ser sano desde el punto de vista físico y mental, de forma que haya una protección para la no enfermedad, por así decirlo, enfermedad de la mente. Creo en el poder de la palabra positiva y en el proceso empático que despliega tanto para sanar, en este caso si es positiva, o para enfermar si es mal utilizada. Luego no quiero olvidar que detrás de cualquier comportamiento humano hay un sistema nervioso, no quiero escribir en una posición biologicista, que tarda mucho en madurar en los humanos. Los últimos estudios que yo leía por ahí hablaban de que hasta los 22 años el sistema nervioso no está completo. De ahí que, pues una teoría de la mente, hasta que no se llegue a una edad determinada, no va a aparecer como tal. Insisto, creo por otra parte que desde la psicología, hay corrientes que no son tan positivistas, por así decirlo, como el radicalismo de Skinner, por así decirlo. No creo que por otra parte Skinner fuera tan, no sé qué término utilizar, quería operativizar su investigación en alguna medida, pero no creo que redujese a una caja negra al ser humano, ¿no? Hay psicologías humanistas actuales en las que el cuidado de sí, el respeto incondicional a la persona que se enfrenta entre comillas, al psicoterapeuta, tiene mucho que decir en el cuidado de sí. Y ya finalmente, para finalizar, creo que tenemos que aceptar el paso del tiempo y esa despersonalización que nos puede acontecer en un momento determinado de nuestras vidas, evidentemente hay que superarla. No voy a negar el hecho del trastorno mental como tal, pero sí lo voy a situar en un porcentaje bajo. No toda la sociedad está enferma, un 4 o un 5%, ¿vale?
el DSM-4 o no sé, el próximo manual que salga en esa línea, bueno, pues, puede hacer una poca más luz que las ediciones anteriores, únicamente esto. Puedo decir, no toda la sociedad está enferma, solo el 4%. Claro, el psicoanálisis no parte de la diferencia entre normalidad y enfermedad. Recuerdo un psicoanalista que me decía del tiempo que se decía que la sociedad americana era muy sana y que lo que encontraba allí era gente tan sana, tan adecuada a las normas, eran normópatas. Entonces quiero decir, la idea de un sujeto que es un sujeto sano, normal, que luego son un 4 por 5 o un 4%, son lo que hace excepción a la norma, bueno, se puede sostener, no es la experiencia que yo tengo ni de mi propia vida, donde no puedo negar que por todos los lados, bueno, las cosas no me salen como me tendrían que salir. Ni de la vida que yo escucho a mi alrededor, no solo en la clínica, sino prácticamente en la vida cotidiana. No veo a nadie que lleve esa vida normal, sana, regulada, donde todo casa la relación que tengo con mi cuerpo, casa la relación que tengo con mis semejantes, todo hace uno, no. Yo veo sujetos que no casan con ellos mismos y no quiero decir nada con el partener. Veo sujetos enfermos, entendiendo por enfermedad este concepto amplio de enfermedad y no restringido. Por otra parte, me parece un poquito irrespetuoso plantear que la enfermedad es solo cuestión de unos pocos locos. De ahí a pensar que están bien donde están, reprimidos, segregados. Hay un cierto pequeño atisbo. Es mejor, es mucho más humano reconocer hasta qué punto ese que vemos como el otro, como el loco, como el que no tiene nada que ver con nosotros mismos, en el fondo es una alteridad no tan lejana de nosotros mismos. Me parece una posición más digna, más ética, sinceramente. Eso es. Sí, si me permite decir que tiene 25 años de psicología clínica, de consulta. Veo... Vale. Yo agradezco muchísimo esta conferencia espléndida que nos hace transformar la mirada y comprender tantas cosas de las que nos ocurren con nuestro cuerpo y nuestro lenguaje. Y voy a hacer una pregunta muy breve que me supone un problema, digamos, epistemológico y ontológico en cierto modo, ¿verdad? Y es este cuerpo desnaturalizado por el lenguaje, ¿desde qué punto de vista puede establecerse, ya que nosotros no podemos salir del lenguaje, ¿verdad? Eso sin duda no puede haber sido tratado ingenuamente, sino que tiene que darse entonces entre dos experiencias del lenguaje distintas. Me acuerdo siempre cuando uno era pequeño y estudiaba por primera vez a Fichte y la Tathandlung y la posición, y entonces había las objeciones de respecto de la cosa en sí, de Kant y el debate entre Jacobi, Mendelssohn, y el asunto estaba por parte de Fichte en una de las primeras elaboraciones que hizo obsesivamente del orden de 20 sobre la Wissenschaftslehre, sobre la doctrina de la ciencia, y el asunto era: usted no puede preguntar cómo sería el universo sin subjetualidad, puesto que lo está preguntando y se introduce, por lo tanto, en esa subjetualidad. De la misma manera que luego Heisenberg con el principio de indeterminación. Luego hay un elemento, ya que está aquí esta tarde con nosotros el profesor Gianni Vattimo, ¿verdad? Un elemento muy conocido de Gadamer, Sein, wir verstehen kann ich Sprache, el ser del que podemos entender el sentido es el lenguaje. Y ha habido una polémica muy larga sobre dónde se ponen las comas.
aquel ser del que podemos entender este es el contenido en el lenguaje, es directamente el lenguaje, más allá del lenguaje no podemos entender nada. Es decir, ¿a qué se refiere una experiencia desnaturalizada del cuerpo por el lenguaje si no podemos no tener ninguna experiencia del cuerpo que no sea ya interna al lenguaje? Sí. Me parece absolutamente pertinente tu pregunta. Evoqué antes esta pregunta de Lacan, como retórica, goza una ostra. Es un misterio. Es decir, nosotros no podemos saber qué sería el goce natural, el goce de un animal, de una ostra, no lo podemos saber, porque efectivamente no podemos salirnos fuera del lenguaje. Podemos imaginar, fabular, no en vano, cuando tratamos de imaginar una vida plena y feliz, solemos imaginar siempre el espectáculo que los animales nos procuran. Como justamente porque están en una naturaleza por fuera del lenguaje. Pero no sabemos efectivamente cómo es. Uno de los términos que tiene el sentido de lo real en Lacan, que yo hablaba antes con Amanda, es justamente lo real como aquello que no puede, digamos, ser capturado ni por el sentido, ni por el lenguaje, ni por la palabra. Entonces, ¿cómo sería un ser humano por fuera del lenguaje? ¿Cómo sería un cuerpo por fuera del lenguaje? Un cuerpo distinto del que tenemos por fuera del lenguaje, sencillamente no lo podemos saber. Es real, en el sentido de un real que resiste totalmente a lo simbólico, al sentido. Ahora, no lo podemos saber cómo fue ese cuerpo, cómo sería ese cuerpo por fuera del lenguaje, puesto que el lenguaje no solo existe, y no podemos situarnos por fuera del lenguaje, pero sí que podemos constatar que las funciones de nuestro cuerpo, para esto no hay que ser demasiado metafísico, distan mucho de ser funciones puramente naturales. Es decir, vuelvo al tema de la comida. Si verdaderamente comer fuera una actividad puramente natural e instintiva, ¿cómo podemos entender que existan sujetos, que no sé si son un 5%, un 10%, un 15%, no lo sé, pero son sujetos para quienes la pulsión de comer no tiene freno? Y coman lo que coman, el agujero que tratan de saciar no tiene límites. Si comer fuera verdaderamente algo natural, instintivo, todo lo que hace síntoma al ser humano, empezando desde su relación con el alimento a su relación con el sexo, sería por completo ininteligible. Si la sexualidad fuera verdaderamente una sexualidad natural e instintiva, ¿qué narices podemos entender de la sexualidad humana? ¿Por qué Freud comienza sus 3 ensayos sobre una teoría sexual sobre las perversiones? No por un afán morboso particular, sino que, por ejemplo, cuando comienza su texto sobre el fetichismo, donde un sujeto puede satisfacerse y es condición sine qua non para que se satisfaga, no con el cuerpo de una mujer, sino con el zapato de tacón que lleva esa mujer, porque sin eso no hay satisfacción posible. Ustedes me van a contar qué tiene que ver el zapato con una sexualidad natural e instintiva. Por tomar un pequeño ejemplo. Hoy en día, siempre ha sido así, pero vamos, si fuera instintiva, la sexualidad estaría al servicio de la reproducción. Nunca ha estado. Pero el entusiasmo entre reproducción y sexualidad del mundo actual, donde por un lado, desde la invención de las técnicas anticonceptivas, asistimos a una sexualidad sin reproducción, y por otro lado, con las técnicas de fertilización in vitro, asistimos a una reproducción sin sexualidad. O sea, tenemos por un lado sexualidad sin reproducción y por otro lado reproducción sin sexualidad. Yo no creo que haya que ser muy metafísico para darnos cuenta de que esto no es el mundo natural, no lo es. Quiero decir, por otro lado, nuestra relación con nuestro propio cuerpo. La anatomía, precisamente porque estamos privados de instinto natural, que me dicen,
la mayor parte de la gente es normal, solo hay 4 o 5 que son raros. Bueno, se lo pueden preguntar a los homosexuales, no son 4 o 5. Y tenemos que reconocer que si los homosexuales tienen derecho al matrimonio, y lo tienen, es porque su forma de vivir la sexualidad no es ni más ni menos aberrante que la nuestra. Creo que es aberrante. Aberrante en el sentido en que no es puramente animal, pero es que la mía tampoco es puramente animal. Es que el lenguaje imprime, digamos, en el ser humano un quiasmo, Freud analizó como una alianza entre lo que es la sexualidad vivida a nivel anatómico y la sexualidad vivida a nivel psíquico. Dicho de otra manera, el hecho de nacer anatómicamente con un cuerpo macho o hembra no quiere decir que subjetivamente nos posicionemos como macho o como hembra. En ese sentido, somos todos anormales. Yo pienso que sí, en el sentido en que, entendiendo por anormalidad, esta idea de una anomalía respecto a la naturaleza. Una anomalía que no es efectivamente comparable desde el punto de vista de, entonces, ¿cómo sería la naturaleza? No lo sabemos, pero para decir que nuestra sexualidad y en general todo nuestro régimen funcional no funciona como los animales, no hace falta dar demasiadas vueltas. Es algo que se palpa, que se ve y con lo que tenemos que hacer. Esto no implica, para mí, desde luego, pues implica un catastrofismo. Bueno, no, me parece que es el reconocimiento de lo que es la singularidad del ser hablante y las maneras que, efectivamente, la palabra, yo creo que sí, que la palabra naturalmente puede tener una dimensión de ayudar al sujeto a, de alguna forma, rehacerse en el caos que es, pero no le va a devolver lo que nunca tuvo. La armonía natural con su cuerpo y con el cuerpo de los demás, no se lo va a devolver. Y si el psicoanálisis no promete eso, y para mí, si alguna otra psicoterapia promete devolver al hombre a un estado de una supuesta normalidad, para mí hace una falsa promesa. Pues yo quería, una pregunta. Pues vamos a hacer una. Te hago yo la última preguntita, ¿vale? Y hacemos una pausa pequeñita y ahora os contamos novedades. Bueno, mi pregunta es bastante técnica, la verdad, no sé si cabe aquí, pero bueno, respecto al estadio del espejo que has hablado, en cierto modo, el cuerpo, o sea, que sea una imagen visual, ya vemos que no tiene por qué ser especular, pero sí que tenga referencia a algo visual, no daría una primacía de los sentidos a la vista, es decir, a leídos como unidad. Y si al principio habías comentado que la palabra era lo que naturalizaba y desnaturalizaba a la vez, y que la palabra era la que tenía primacía, de repente aquí la primacía no es la palabra que viene en auxilio, sino que es la vista entre todos los sentidos la que resulta que tiene primacía. Pero claro, la palabra tiene que ver con el oír, con el escuchar, y el escuchar no tiene doble. Entonces mi pregunta, quizá un poco así a la deleuziana, sería un poco como si este eje ojo, idea, palabra, no hiciera, o sea, no se pudiera establecer otros ejes que también fueran y que no fueran tanto de doble ni de esa idea, ¿no? Porque ya nos iríamos a una cuestión de la idea, que es mucho más que imagen. Y para ello te remito, por ejemplo, a si no podría haber como tacto-escucha, por ejemplo, el hombre que decías de la cabeza que la sentía bajo el vientre, si eso es una cuestión visual o es una cuestión táctil, es decir, y también pues eso, las inclinaciones auditivas y por ejemplo también lo que decías de al levantarnos por la mañana, vernos en el espejo, pero claro, yo tengo un referente que a mí me gusta mucho que es Proust cuando se despierta por la mañana
y no tiene de referente una imagen, simplemente es esa sensación difusa. Y bueno, si simplemente, mi pregunta se reduce a si simplemente este privilegio de una unidad del visual no haría injusticia y no metería una unidad frente incluso a la palabra. Sí. Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Yo dije en un momento dado que me iba a centrar fundamentalmente en la primera forma en que Lacan habla de la construcción del cuerpo, centrada fundamentalmente en la prioridad del imaginario. Que es un imaginario que es verdad que tiene una predominancia fundamental, pero que no deja de ser un imaginario ayudado por la palabra, porque te baja. Tiene que haber un otro que me hable, que me quiera, que me desee, que me acoja en su deseo, para que yo me pueda construir como yo, y pueda construir mi unidad corporal. Si no ocurre así, por ejemplo, volviendo al caso de las esquizofrenias, si un sujeto nace y el otro que lo tiene que acoger, en lugar de vivirlo como algo que no es un puro pedazo real de carne, no es un puro trozo de carne, sino que está investido de toda una serie, digamos, de elementos imaginarios, ideales, que hacen de él un cuerpo idealizado. Si lo vive como un pedazo de carne, pues se puede tener lo peor. Un sujeto que no viene al mundo y no es investido por lo simbólico y por lo imaginario de algún valor extra, sino que es ahí un puro real de carne. Bueno, en algunas, no, la génesis de las psicosis no es mecánica, no hay una posibilidad de establecer un mecanismo causal rígido de causa-efecto, pero es bastante frecuente el caso de que sujetos que no han podido tener un investimiento en el campo del otro de la palabra, por tanto, no solo de la imagen, del otro de la palabra y del otro del deseo, sean sujetos donde la construcción de su propia unidad corporal fracasa. Es verdad que yo he dado privilegio al campo del imaginario porque me he centrado básicamente en el primer Lacan. Pero he ido metiendo cosas que no son del primer Lacan. Por ejemplo, toda la cuestión del goce, como tú decías, ¿pero es un problema de imagen o es un problema de cómo se siente el cuerpo? Es un problema de cómo se siente el cuerpo. Por eso he hablado del goce. De ese goce, por ejemplo, nos transmite Schroeder en sus memorias cuando nos habla de las alteraciones de su cuerpo, de los rayos que lo atraviesan, que se vuelve mujer, que disminuye la estatura. Es decir, lo que ocurre es que hay algo de, volvemos al tema de lo simbólico, de lo real, hay algo de lo que goza un sujeto que no puede ser ni representado en la imagen, ni siquiera expresado en palabras. Algo de las palabras de Schroeder nos transmite lo que debió de ser la vivencia de su cuerpo, pero es seguro que sus propias palabras, ni siquiera para él mismo, y por supuesto para nosotros mismos, no transmiten en su totalidad lo que debe ser la experiencia, como tú dices, vivida, táctil del cuerpo. Hay algo que no podemos alcanzar con las palabras. Y es verdad que Lacan, a lo largo de su evolución, fue privilegiando distintos registros en lo que es la dimensión del sujeto humano. Si en un primer momento Lacan hizo mucha insistencia en el registro de lo especular, de la imagen, después hizo mucha insistencia en el registro del lenguaje, en su etapa más estructuralista. Finalmente, Lacan utilizado, por ejemplo, el último seminario, a donde apunta Lacan es a la cuestión de aquello que no es susceptible de ser atrapado ni por la imagen ni por la palabra, que es una vivencia de goce que no solamente no es susceptible de ser atrapada por la palabra, sino que es refractaria a la interpretación por la palabra, a la hermenéutica, es refractaria al sentido. Y la cuestión que se plantea Lacan en su última enseñanza, con esta acentuación del registro de lo real frente a lo imaginario y lo lingüístico o lo simbólico, es qué hacer
con eso que del sujeto no se puede expresar por la palabra y que por tanto no es susceptible de interpretación. Y por tanto no es susceptible de ser curable. ¿Qué hacemos con lo incurable? Si hay un real del síntoma, es que hay algo del síntoma que resiste a la interpretación del analista, que siempre es una interpretación vía la palabra. Y la cuestión es, ¿qué hacemos con lo incurable? Que lo hay. Que no es solo de un 5% de la población. Que lo hay. ¿Qué hacemos con eso? Acá tiene una propuesta sobre eso que no voy a desarrollar ahora. Que no pasa por normalizarla, porque precisamente parte de que hay lo incurable. Hay lo real y lo incurable. La cuestión es, ¿qué hacemos con eso? Diré que se trata de encontrar un modo de relacionarse con eso que no nos va a curar, pero que sí nos va a permitir hacer de otro modo, por decirlo rápidamente, menos suficiencia. Bueno, pues yo creo que vamos a dar un aplauso a